Continuando con nuestra clase de Ciencias Sociales, vamos a recordar que en la clase anterior habíamos aprendido la periodización de la historia. Y la historia la tenemos dividida en 4 periodos: la Edad Antigua, Media, Moderna y la Contemporánea. ¿Recuerdan? Pues también la historia de Paraguay está periodizada. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo de hoy: periodo de la historia paraguaya. Varios historiadores han dividido la historia paraguaya, pero nosotros vamos a estudiar el del historiador Julio César, que dividió a la historia del Paraguay en 7 periodos. El primer periodo aborigen o precolonial. Acá tenemos la imagen de unos aborígenes que habitaban nuestro Paraguay mucho antes de que llegaran los españoles a conquistar nuestras tierras. Por eso es que abarca hasta 1537, año en que, si recuerdan, se fundó la ciudad de Asunción. ¿Y quiénes fundaron la ciudad de Asunción? Pues los españoles. Antes que ellos están los aborígenes. Por eso es la periodización de nuestro país se inicia con ellos, con los aborígenes. Pues el periodo de los aborígenes abarca hasta 1537, en que vienen los españoles y Juan de Salazar Espinosa funda nuestra ciudad de Asunción, 15 de agosto de 1537, ¿recuerdan? Este periodo abarca hasta 1617. En el periodo de la conquista es que se conoce a nuestra ciudad como madre de sus ciudades, porque a partir de ahí zarparon las demás conquistas para las diferentes ciudades que se fundaron después del puerto de Asunción. En 1617 empieza el periodo colonial. Esta es una época en que los españoles habitaban nuestro país y todos los privilegios los tenían ellos. Acá pueden ver en la imagen cómo vestían los españoles y cómo vestían los paraguayos. Los paraguayos estaban más al servicio de los españoles, que eran los que gozaban de todo el privilegio. Los paraguayos hacían el trabajo forzado, vivían en chozas humildes, mientras que los españoles vivían en casas como las que hoy conocemos, casas coloniales, que hasta hoy día se pueden ver en algunas ciudades. Este periodo abarca hasta 1811, que es el año en que hace poco recordamos, la semana pasada, el año de nuestra independencia. Por eso es que el siguiente periodo se llama de la independencia, que fue en 1811. Acá tenemos una imagen que fue en ese momento crucial en que nuestros próceres rodearon las casas de los españoles que en ese momento gobernaban nuestro país y los intimaron a rendirse. De ahí es que nos independizamos y nos convertimos en un país libre del yugo español. Eso dura hasta 1840. El periodo de organización nacional abarca desde 1840, en el que tenemos como primer presidente constitucional de la República del señor Carlos Antonio López. Esto dura hasta 1870, con la presidencia de su hijo, el mariscal Francisco Solano López. Conocemos de la historia del mariscal Francisco Solano López porque durante su presidencia es que 3 países se aliaron para venir en guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza o Guerra Guazú, como le conocemos, ¿sí? Este es el presidente Francisco Solano López, y esto dura hasta 1870, en que termina la guerra de la Triple Alianza. El periodo constitucional comienza desde 1870, como habíamos dicho, con la Constitución de 1870, que acá tenemos una pequeña parte. La Constitución de 1870 era una constitución típicamente liberal. Su sanción significó la incorporación al Paraguay de los liberales, los derechos y las garantías inspirados en el liberalismo, la amplitud de los mismos en comparación con lo establecido en la Constitución de 1844. Ustedes pueden leer un poquito más de la Constitución de 1870. Este periodo comienza con esta constitución y abarca hasta 1936, la época de la Revolución de 1936.
en esta revolución es que se surge una hegemonía de un régimen dictatorial de los militares. En 1936, a partir de ahí empieza también el periodo actual. 1936 habíamos dicho que fue un movimiento revolucionario de los militares y a partir de ahí empieza una larga trayectoria dictatorial en nuestro país que termina con el derrocamiento del presidente Stroessner. Y también en esa fecha se tiene en cuenta el Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia, luego de la guerra del Chaco. Y hasta ahora, hasta nuestra actualidad. Ese es el último periodo. Vamos a recordar un poquitito sobre los periodos. Tenemos que el Paraguay, la periodización de Paraguay se divide según Julio César Chávez en 7 periodos: aborígeno precolonial, la conquista colonial, la independencia, organización nacional, constitucional y la actual. Ahora, después de repasar bien, después de leer la página 23, vamos a completar juntos los ejercicios de la página 24. En la página 24 tenemos algunas actividades. En la página 23 ustedes pueden seguir informándose sobre lo que les acabo de explicar. Deben leer bien la información y ahora vamos a completar con mi ayuda la siguiente actividad. ¿Cuántos periodos se divide la historia del Paraguay según Julio César Chávez? Ya saben, ¿verdad? Se divide en 7 periodos. Muy bien. ¿Cuántos periodos corresponden al Paraguay colonial? ¿Se acuerdan del periodo colonial? ¿Cuántos periodos corresponden? Un solo periodo. Muy bien, si leen se van a dar cuenta que es así. ¿Cuántos periodos corresponden al Paraguay independiente? A partir del periodo independiente del Paraguay, ¿cuántos periodos? 4 periodos. Muy bien. Después, completo. El periodo precolonial, antes de la colonia, ¿termina cuándo? Muy bien, la fundación de Asunción en el año 1537. La fundación de Asunción da inicio al periodo, ¿qué periodo? Al periodo de la conquista de los españoles. El periodo colonial abarca ¿qué años? 1517 a 1811, en el que nos independizamos. El gobierno del doctor Francia corresponde al periodo. ¿Qué periodo? El doctor Francia, 1811 a 1840. También van a encontrar en el informe de la página 23, ¿sí? Se denomina organización nacional al periodo durante el cual ocurrió la guerra contra la Triple Alianza. En el periodo de la organización nacional, ¿se acuerda que estaba Carlos Antonio López y Francisco Solano López? Pues bien, organización nacional se denomina ese periodo. El autor de esta periodización es Julio César Chávez. Espero que hayan comprendido muy bien la tarea de hoy. No olviden que esperamos sus fotos en PDF para así poder evaluarlas. Que sigan teniendo una linda tarde.